Muy buenas, mi nombre es Aliandri Sánchez y estaré hablando de un tema de suma importancia, que es la síntesis de datos. Vamos a dar una pequeña introducción de qué es la síntesis de datos. Pues la síntesis de datos es el proceso mediante el cual los datos nuevos simulan las características de los datos reales para mantener sus propiedades estadísticas claves. Dicho eso, es utilizada en diversas áreas, como en el análisis de datos, también en las marchis y en las simulaciones, como la que se necesitan datos adicionales, o cuando los datos reales no están disponibles o son muy sensibles. Hay que hablar de los dos tipos principales de la síntesis de datos. El primero, que es la síntesis completamente sintética. Aquí se generan datos totalmente nuevos sin utilizar los datos originales. Y también está la síntesis parcial. Aquí se mezclan dos tipos de datos, ya sea el real y el sintético, que ya lo había mencionado, donde las dos originales se alteran ligeramente para mantener su privacidad, para conservar su utilidad. Ahora mi compañera le estará hablando un poco más acerca de este tema de suma importancia. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady y le voy a estar hablando de tipo de análisis descriptivos. Tipos de análisis descriptivos. Medidas de frecuencias. Este análisis es esencial para saber con qué frecuencia un determinado evento o respuesta. Medidas de tendencia central. También vale la pena conocer eventos o respuesta central o promedio. Las medidas comunes incluyen tres promedios: la media, la mediana y la moda. Medida de dispersión. Este puede ser útil para saber cómo se distribuyen los datos. Medidas de posición del análisis tipo descriptivo. Puede implicar las identificaciones de la posición de un evento. Los datos se utilizan en el área de salud con dicho objetivo. ¿Dónde provienen los datos? Provienen de hospitales, provienen de clínicas, provienen de universidades, de ONG, de las instituciones del gobierno, provienen los datos. Cuando los datos vienen, lo que se utiliza también es la aplicación. ¿Para qué se aplica? Se aplican para leyes, se aplican para reformas. Ese es el objetivo de la síntesis de datos. ¿Cómo se utilizan? Bueno, pues lo primero que se hace es que se busca la información, se buscan los datos. ¿Dónde se adquiere? Se puede adquirir del doctor, que hace encuestas a los pacientes, le hace preguntas para ver cómo va su desarrollo, cómo va un medicamento. También afuera se hacen estadísticas a los pacientes. Se hace, por ejemplo, una estadística. Bueno, los pacientes que están recibiendo este tratamiento, ¿cómo van? Los que no lo están recibiendo, vamos a las comunidades pobres. ¿Qué pasa en las comunidades pobres? Las personas con más dinero. Bien, vamos a hacer un experimento. Vamos a tener 10 pacientes que van a recibir ese tratamiento y otros 5 que no. ¿Cuál es el avance? ¿Cómo va mejorando? Todos esos datos lo vamos anotando, lo vamos guardando. Después de que se buscan los datos, lo que se hace es una limpieza de datos. Se limpian los datos, se filtran, se borran duplicados, se organizan tipográficamente, demográficamente, de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Después de la limpieza se hace lo que es el análisis. Se pueden utilizar varios métodos.
como el método cuantitativo, el método cualitativo. Se busca el método que mejor se adapte a la investigación. Después de que se analizan los datos, lo que se hace es una interpretación de los datos. Yo los voy interpretando de acuerdo a lo que yo quiero buscar. Después de eso se hace una presentación en la cual el médico, la ONG o la persona o la institución que está haciendo la investigación, que está utilizando la síntesis de datos, lo va a presentar, lo presenta con mesa redonda, con gráficas, para que sea claro y que sea preciso para la persona que lo está escuchando. Después de que se corrige, se observa, se analiza, se interpreta y se demuestra, lo que venimos es a la aplicación. Se utiliza la aplicación de esos datos. ¿Dónde se utilizan en la síntesis de datos? Se utilizan en temas, por ejemplo, de salud mental, para ver qué tan efectiva es una terapia. Bueno, vamos a ver qué es más efectivo, la terapia de conducta o la terapia que vamos a utilizar esta terapia. La hipnosis, vamos a utilizar la hipnosis o la terapia de conducta. ¿Cuál es más efectiva? ¿Cuál mostró más resultado? Bien, tenemos el embarazo en la adolescencia. ¿En cuáles áreas es más común que pase? ¿En las áreas pobres o en las áreas más accesibles? Vamos buscando. Tal enfermedad, ¿en cuáles áreas se da más? ¿Por qué? ¿Por qué le da más enfermedad, por ejemplo, a las madres? ¿Por qué las madres se enferman más de estrés? ¿Por qué los niños se enferman más de gripe? También se puede utilizar para ver cómo un medicamento, su evolución, ese medicamento está funcionando. ¿Cuál es la diferencia de las personas que recibieron esta vacuna a las que no recibieron? ¿Cuál es la diferencia de los que recibieron la vacuna pero se alimentan con frutas? Todo eso lo permite la síntesis de datos, lo cual permite que como médico podamos tener un buen desarrollo del paciente, podamos tener un buen desarrollo del paciente, podamos tener una buena cura, una buena planificación. Y esta síntesis de datos se utiliza también en lo que es la prevención, porque no es solamente curar la enfermedad, sino evitar que suceda. Si yo puedo hacer mi síntesis de datos, yo puedo decir, bueno, si subimos la defensa, si hacemos ejercicio, está demostrado que en la comunidad donde caminan más, la enfermedad ataca menos. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a hacer encuestas, vamos a ir a las calles, a hacer charlas, vamos a planificar caminatas, vamos a planificar maratones para que la persona pueda prepararse, para que cuando llegue al hospital con la enfermedad no sea tan mortal. Vamos a vacunarnos, vamos a ponerle las vacunas, vamos a subir las defensas. Todo eso lo permite la síntesis de datos. También puede ayudar a lo que es la salud pública. Bueno, vamos a ver, el paciente se siente mejor tratado cuando el doctor llega a tal hora, cuando tenemos doctores a cada instante. Cuando hacemos eso, vamos a mejorar los hospitales. Vamos a asignarle a los hospitales que puedan tener ayuda. Los pacientes se sienten mejor cuando son recibidos con una sonrisa. Pues vamos a buscar personal que trabaje de esa forma. Eso puede ayudar a la salud pública también a crear leyes, reformas. Bueno, pues vamos a poner la ley, por ejemplo, tenemos varias leyes. Antes, por ejemplo, en el hospital de las Fuerzas Aéreas, solamente se podían entrar los que eran militares y familiares. Pues se vio que había una necesidad en las comunidades donde están esos hospitales, porque resulta que está el hospital de las Fuerzas Aéreas y después en la área no hay otro hospital. Entonces, esa comunidad está teniendo un déficit, que cuando llega al hospital más cercano, tenemos más muertes, tenemos más hemorragia, las mujeres que van a dar a luz de la zona al tener que ser trasladadas, tenemos más mortalidad. Todo eso se investiga con la síntesis de datos y se dice, bueno, vamos a abrir el hospital para que también sea abierto al público, para así poder evitar esas muertes. Es un ejemplo de cómo se utiliza la síntesis de datos en salud pública. También se utiliza para las maquinarias. Bueno, necesitamos tantos equipos de sonografía porque en esa comunidad tenemos mujeres que están teniendo problemas de las tiroides. Vamos a buscar este equipo. Todo eso se puede utilizar la síntesis de datos también, como dije. Vamos a ver este medicamento antes de tirarlo al mercado, hacer análisis clínicos. Vamos a ponérselo a 20 individuos. ¿Cómo desarrollan ellos el medicamento? ¿Cuál es la diferencia de los cuales no la recibieron? Vamos a utilizar 10 más y decirle que se la pusimos, pero es mentira. Vamos a ver cuál avanza más en la enfermedad, cuál desarrolla mejores anticuerpos. El que se la pusimos, el que dijimos que no se la pusimos o el que se la pusimos de verdad. Vamos a ver esa diferencia. Todo eso se aplica
La síntesis de datos es muy importante para nosotros en el área de salud conocerlas, poder utilizarla, ya que de eso puede ser la diferencia entre el tratamiento efectivo o no efectivo. Y recordamos que una enfermedad bien tratada es una enfermedad bien diagnosticada. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias por escuchar.